Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente fascinante y único en la Biblia. Las tres personas que jamás experimentaron la muerte. Así es, aunque para la mayoría de nosotros la muerte es una etapa inevitable de la vida, las Escrituras nos revelan la increíble historia de tres individuos extraordinarios que fueron llevados directamente al cielo sin pasar por la muerte. ¿Tienes curiosidad por saber quiénes son y qué hace sus historias tan especiales? Antes de comenzar, necesitamos tu ayuda. Si disfrutas explorando este tipo de contenido bíblico, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido más reciente. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos mensajes con el mundo. Ahora sí, comencemos. Nuestra primera historia es sobre Enoc, un personaje fascinante que vivió mucho antes del diluvio, en una época marcada por la corrupción y el pecado generalizado. El mundo de aquel entonces estaba sumido en la oscuridad, donde los pensamientos y las acciones de las personas estaban completamente dominados por el mal. Sin embargo, en medio de este caos moral, Enoc se destacó como un ejemplo brillante de rectitud y fidelidad. Enoc fue la séptima generación desde Adán, descendiente de Set y padre de Matusalén, quien es conocido por tener la vida más larga registrada en la Biblia, con 969 años. Esta conexión familiar es significativa, ya que la línea de Enoc se relaciona directamente con Noé, un hombre clave en la supervivencia y redención de la humanidad durante el diluvio. Pero Enoc no era un hombre común. Su vida marcó una clara ruptura con los patrones de pecado que dominaban a quienes lo rodeaban. Mientras otros se dejaban arrastrar por la maldad, Enoc eligió un camino diferente, un camino de obediencia y fidelidad. Su decisión de caminar con Dios lo convirtió en alguien único en su generación. Su vida justa, en medio de una corrupción abrumadora, es una muestra de su profunda fe y devoción, inquebrantable hacia el Creador. El aspecto más notable de Enoc fue su relación íntima y continua con Dios. En Génesis 5:24 se describe de manera extraordinaria: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este versículo encapsula la comunión constante que Enoc tenía con Dios. Mientras otros se apartaban del Señor, él permanecía firme, eligiendo vivir en armonía con la voluntad divina. Este caminar simboliza una vida caracterizada por la confianza, la obediencia y la alineación total con los principios de Dios. La relación de Enoc con Dios no se trataba simplemente de seguir reglas o rituales. Era una conexión profunda y personal. Enoc dialogaba con Dios diariamente, buscaba su guía y tomaba decisiones basadas en su voluntad. Este vínculo excepcional lo hizo destacar como un modelo de fe inquebrantable y lo llevó a una transformación única. Dios se complació tanto en la vida de Enoc que sucedió algo extraordinario. No experimentó la muerte. En lugar de eso, Dios lo llevó directamente al cielo, un evento milagroso que confirma su especial relación con el Creador. Aunque el relato de Génesis sobre Enoc es breve, ha despertado una gran curiosidad e inspirado numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Uno de los textos antiguos que profundiza en su historia es el libro de Enoc, una obra judía no canónica que ofrece un vistazo fascinante a su vida. Este libro describe visiones extraordinarias, interacciones con seres celestiales y viajes por los reinos del cielo, otorgando un panorama más detallado de su existencia.
Aunque el libro de Enoc no forma parte de la Biblia oficial, su influencia en las tradiciones judías y cristianas tempranas es innegable, presentando a Enoc como un modelo de rectitud y un mediador entre Dios y la humanidad. En el libro de Enoc se nos revelan sus visiones iluminadoras y su papel esencial al desentrañar secretos celestiales. Se narran sus viajes a través de los cielos, donde fue testigo del futuro y adquirió un profundo conocimiento sobre el plan divino. Estas experiencias no solo enriquecen nuestra percepción de la singularidad de Enoc, sino que también destacan cómo su vida estuvo marcada por una conexión directa con lo celestial, fortaleciendo su camino espiritual y su legado como una figura excepcional. La historia de Enoc es notable por varias razones. En primer lugar, demuestra que es posible llevar una vida virtuosa incluso en medio de una sociedad corrupta y moralmente decadente. Su devoción inquebrantable hacia Dios sirve como un ejemplo poderoso, recordándonos que la fe puede sostenernos incluso en los tiempos más oscuros. Esta idea se refuerza en Hebreos 11, 5-6, donde se afirma: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había llevado, pues antes de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. La vida de Enoc nos enseña que una relación íntima, sincera y satisfactoria con Dios no solo es posible, sino profundamente gratificante para Él. Además, su ascensión al cielo ha sido interpretada a menudo como un símbolo temprano del rapto, ofreciendo esperanza a los creyentes de que, al final, la muerte será vencida y se les abrirán las puertas del reino de Dios. Enoc es un testimonio vivo de los beneficios eternos que trae la fidelidad y la obediencia. La historia de Enoc va más allá de simplemente superar la muerte. Se centra en el estilo de vida que hace posible una liberación tan extraordinaria. Ahora avancemos con el segundo personaje que nunca experimentó la muerte, Elías. Elías se destaca como uno de los profetas más poderosos e influyentes en la historia de Israel, viviendo y ministrando en un periodo marcado por la idolatría y el caos espiritual. Durante el reinado del rey Acab, fuertemente influenciado por su esposa Jezabel, la nación cayó profundamente en la adoración de Baal, abandonando su devoción al verdadero Dios. En medio de esta decadencia, Elías permaneció firme como un siervo leal de Yahvé, proclamando valientemente los mensajes divinos al pueblo. El significado de su nombre, Yahvé es mi Dios, encapsula su misión y su identidad. Su papel profético estuvo marcado por una audaz determinación para combatir la idolatría y devolver el corazón del pueblo a Dios. La aparición de Elías en 1 Reyes 17, sin introducción previa, refleja el carácter urgente y decisivo de su llamado. Su ministerio estuvo lleno de milagros impresionantes y manifestaciones del poder divino, destacando su rol como un instrumento de Dios en tiempos críticos. Uno de los primeros actos significativos de Elías fue proclamar una sequía en Israel como castigo por los pecados de la nación, un evento narrado en 1 Reyes 17. Durante los 3 años y medio que duró esta sequía, Elías fue sostenido milagrosamente. Primero por cuervos que le llevaban comida mientras permanecía junto al arroyo de Kerit, y luego por una viuda en Sarepta, cuya provisión de alimentos fue multiplicada por Elías. En este lugar también resucitó al hijo de la viuda, reafirmando la presencia y el respaldo de Dios en su ministerio. Uno de los momentos más destacados de su vida ocurrió en el Monte Carmelo, como se relata en 1 Reyes 18. Allí,
Elías desafió a 450 profetas de Baal en una confrontación que demostraría quién era el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal clamaban en vano, Elías reconstruyó el altar del Señor, lo empapó con agua y oró a Yahvé. La respuesta fue contundente. Un fuego celestial consumió no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba. Este evento asombroso dejó claro a todos los presentes la supremacía de Yahvé, y el pueblo proclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este acto resultó en la derrota de los profetas de Baal, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría en Israel. Otro evento significativo en la vida de Elías fue su encuentro con Dios en el monte Horeb, donde buscó refugio tras huir de las amenazas de Jezabel. En este lugar sagrado, Elías experimentó una manifestación profunda de Dios, quien no se reveló en un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino en un susurro apacible. Este encuentro le dio nuevas instrucciones para ungir líderes que cumplirían los propósitos de Dios en Israel, renovando así su misión profética. La ascensión de Elías al cielo es uno de los acontecimientos más extraordinarios registrados en la Biblia. En 2 Reyes 2 se relata cómo Elías, consciente de su inminente partida, emprendió un último viaje que lo llevó desde Gilgal a Betel, luego a Jericó y finalmente al río Jordán, acompañado en todo momento por su fiel discípulo Eliseo. En cada lugar que visitaban, grupos de profetas confirmaban que el Señor estaba a punto de llevar a Elías de la tierra. Al llegar al río Jordán, Elías demostró el poder de Dios al golpear las aguas con su manto, lo que provocó que el río se dividiera milagrosamente, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Después de cruzar el río, Elías preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de su ascensión. Eliseo, consciente de la magnitud de su ministerio, pidió recibir una doble porción del espíritu de Elías. Elías accedió, pero con una condición. Esa bendición sería concedida si Eliseo lograba presenciar su ascenso al cielo. Mientras conversaban, de repente apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, separándolos a ambos. En ese momento, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Al ser testigo de esta escena extraordinaria, Eliseo exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Luego recogió el manto de Elías, un acto simbólico que representó no solo la transferencia de la autoridad profética, sino también el inicio de su propio ministerio. La impresionante ascensión de Elías es un poderoso testimonio de la aprobación divina y de la continuidad de la obra de Dios a través de sus profetas. Este evento marcó tanto la culminación de las tareas terrenales de Elías como el comienzo del liderazgo de Eliseo, simbolizando un paso divino y una transformación que trasciende lo terrenal. La vida de Elías, junto con su milagrosa ascensión, tiene un significado profundo. Su fe inquebrantable y su valentía frente a la adversidad ejemplifican la fortaleza que surge al vivir conforme a la verdad de Dios. Los eventos milagrosos que marcaron su ministerio, así como su ascensión, demuestran la autoridad suprema de Dios y su presencia activa en el mundo. Además, el relato de Elías sirve como un precursor de los temas escatológicos del Nuevo Testamento, en particular las nociones del rapto y el regreso de Cristo. Este evento extraordinario ilustra un hilo continuo de liberación divina y justicia final, recordándonos la promesa de redención y esperanza que Dios ofrece a quienes le siguen. Pasando a la tercera figura enigmática de la Biblia, encontramos a Melquisedec, quien aparece en Génesis 14 tras el triunfo de Abraham sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot.
Melquisedec, descrito como el rey de Salem, un nombre que simboliza la paz, y sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham, ofreciéndole pan y vino, y lo bendice con las palabras: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19, 20. En respuesta, Abraham le entrega una décima parte de todo lo que tiene, un acto significativo que reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec. Este gesto resalta los temas de sacerdocio, realeza y bendición que definen a esta figura singular. Aunque su narrativa en Génesis es breve, su impacto teológico y simbólico es profundo, ya que encarna de manera única los roles combinados de rey y sacerdote, algo excepcional en los contextos antiguos. Melquisedec gobierna Salem, comúnmente asociada con Jerusalén, y su interacción con Abraham subraya su estatus espiritual superior. Su bendición y la aceptación de los diezmos reflejan una autoridad que trasciende lo terrenal, marcándolo como una figura de gran significado teológico. Su introducción abrupta y la falta de genealogía lo convierten en un personaje misterioso. En Hebreos 7:3 se le describe como alguien sin padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción lleva a muchos estudiosos a interpretar a Melquisedec como algo más que un simple mortal. Para algunos es una representación divina o celestial, una prefiguración de Cristo. Su doble rol como rey y sacerdote anticipa el ministerio de Jesucristo, quien es reconocido como el Rey de Reyes y el Sumo Sacerdote Eterno. Este paralelismo se refuerza en Salmos 110, 4, donde se declara: El Señor lo ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje, retomado en la carta a los Hebreos, subraya la naturaleza perpetua del sacerdocio de Jesús, en contraste con el sacerdocio levítico, que era transitorio y limitado. Al igual que Melquisedec, el sacerdocio de Jesús no se basa en linaje humano, sino en su esencia divina y en su rol eterno como mediador entre Dios y la humanidad. La identidad de Melquisedec ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos lo consideran un rey sacerdote histórico, cuyo legado destaca el concepto de un sacerdocio eterno. Otros lo interpretan como una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento sustentada por la falta de genealogía y las características eternas que se le atribuyen. Independientemente de su identidad precisa, la narrativa de Melquisedec sirve como un poderoso símbolo del sacerdocio perpetuo de Cristo y del pacto eterno de Dios con la humanidad. Su historia invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacerdocio y la realeza, subrayando que la verdadera autoridad espiritual proviene de Dios y está marcada por la justicia y la paz. El enigma en torno a Melquisedec fomenta una exploración más profunda de las Escrituras y nos lleva a considerar el plan divino de Dios para la humanidad. Su sacerdocio, basado en la justicia y una relación directa con Dios, en lugar de la descendencia, nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual se encuentra en nuestra conexión con Dios y nuestra dedicación a sus propósitos. En última instancia, los roles combinados de Melquisedec como rey y sacerdote prefiguran los de Jesucristo, quien es tanto nuestro soberano líder como nuestro sumo sacerdote, mediando nuestra relación con Dios y asegurando nuestra redención eterna.
Esta doble función de liderazgo y sacerdocio es crucial porque combina el gobierno con la intercesión espiritual, mostrando cómo Jesús no solo nos guía, sino que también aboga constantemente por nosotros. La ausencia de detalles genealógicos sobre Melquisedec nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza eterna de la obra de Dios. Al igual que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús trasciende el tiempo, subrayando que los planes de salvación de Dios no están limitados por nuestra percepción temporal. Los elementos enigmáticos de la historia de Melquisedec nos invitan a profundizar en las Escrituras, explorando el plan supremo de Dios con una mayor comprensión. Los misterios que rodean a esta figura nos desafían a buscar en las profundidades del texto bíblico verdades espirituales más significativas. Estas narrativas también nos motivan a examinar nuestra propia vida espiritual. Caminamos cerca de Dios, como lo hizo Enoc, manteniendo una relación constante y fiel. Somos tan valientes en nuestra fe como Elías, manteniéndonos firmes incluso en la adversidad. Reconocemos plenamente el sacerdocio eterno de Jesús, aceptando y confiando en su constante intercesión por nosotros. Las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec nos ofrecen lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y los eternos propósitos de Dios. La historia de Enoc nos insta a dedicar tiempo diario para caminar con Dios, escuchar activamente su guía y esforzarnos por agradarle en todo lo que hacemos. Su vida es un ejemplo claro del valor de mantener una unión consistente con Dios y de vivir conforme a su voluntad. El ejemplo de Elías, con su valentía para enfrentar la falsa adoración y su confianza en el poder de Dios, nos desafía a mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso frente al peligro o la oposición. Su narrativa nos anima a abrazar una fe audaz y a depender de la fortaleza divina para superar los desafíos. Por su parte, el sacerdocio eterno de Melquisedec resalta la importancia del liderazgo espiritual y de la mediación constante de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Nos invita a profundizar en nuestra comprensión del papel de Jesús, quien intercede continuamente por nosotros y cuyo sacerdocio perpetuo garantiza nuestra conexión con Dios. Su historia enriquece nuestra apreciación por la dimensión eterna de la obra divina y refuerza nuestra confianza en el plan redentor de Dios. Estas figuras bíblicas, Enoc, Elías y Melquisedec, nos enseñan la importancia de una relación cercana con Dios, la valentía para defender nuestra fe y el reconocimiento de los aspectos eternos de las responsabilidades espirituales. Sus vidas, marcadas por la fidelidad, la obediencia y el compromiso, nos animan a fortalecer nuestro vínculo con Dios y a vivir de acuerdo con su propósito divino. Además, estas narrativas bíblicas reflejan un anhelo humano universal: trascender la mortalidad y conectar con lo divino. Las historias de Enoc, Elías y Melquisedec destacan que la verdadera trascendencia no proviene de evitar la muerte, sino de una vida comprometida con los propósitos de Dios, marcada por la fe, la rectitud y la esperanza en lo eterno. Estas historias nos recuerdan que nuestro camino con Dios es profundamente personal y tiene un significado eterno, instándonos a vivir de manera que glorifique al Creador. Al considerar la vida de Enoc, podemos preguntarnos: ¿estamos dedicando tiempo diario para comunicarnos con Dios, escuchar su guía y esforzarnos por agradarle en nuestras acciones? A la luz del ejemplo de Elías, podemos evaluar si estamos dispuestos a defender nuestras creencias, incluso cuando hacerlo sea impopular o arriesgado. Confiamos en la capacidad de Dios para obrar en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea.
La narrativa de Elías nos inspira a ser valientes en nuestras convicciones y a depender de la fortaleza divina en tiempos difíciles. Al reflexionar sobre el sacerdocio eterno de Melquisedec, podemos profundizar nuestra comprensión del papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Melquisedec, tanto rey como sacerdote, simboliza el liderazgo espiritual y la conexión directa con Dios. Su historia nos invita a recordar que Jesús intercede continuamente por nosotros, siendo el puente eterno entre Dios y la humanidad. Estas figuras bíblicas, Enoc, Elías y Melquisedec, nos muestran que el camino espiritual no se trata solo de evitar la muerte, sino de vivir vidas dedicadas a agradar a Dios, mantener una fe firme y abrazar el alcance eterno de su obra divina. Desde la profunda comunión de Enoc con Dios, pasando por la valiente misión profética de Elías, hasta el eterno sacerdocio de Melquisedec, estas narrativas nos inspiran a buscar un vínculo más profundo con el Creador. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia y la teología bíblica. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos un comentario abajo con tus pensamientos sobre estas fascinantes historias. Nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te bendiga.